A vosotros que nos seguís, decir que nos están llegando vuestras preguntas a través del canal de WhatsApp en el 672422124. Tenemos varias preguntas ya, lo que pasa es que en este caso los interlocutores no son los más adecuados. Preguntas, por ejemplo, sobre Industria 4.0, que esperamos hacérselas llegar a los intervinientes en la siguiente mesa redonda, o una también sobre el uso de mascarillas en los centros de trabajo, que también se la haremos llegar pues, a personas, por ejemplo, de las primeras ponencias que van a tener como escenario esta tarde a partir de las 4. A ellos les plantearemos estas preguntas que nos estáis haciendo llegar. Tiempo ya para la mesa redonda. Como habéis escuchado, Horacio, algunas de estas soluciones en la lucha contra la COVID nos llegan desde el ámbito de las nuevas tecnologías para combatir el coronavirus. Hay experiencias como herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes térmicas, de cara a detectar a posibles afectados por la enfermedad en las calles, drones también que se utilizan para desinfectar calles o lugares de difícil acceso, rociando desinfectante desde lo alto, robots y vehículos autónomos que se emplean para labores de desinfección o para trasladar alimentos de forma segura, apps, aplicaciones para geolocalizar a personas infectadas o alertar a sus contactos, como es el caso de Radar COVID. Hay muchos ejemplos y a continuación vamos a conocer algunos de ellos y algunos otros. Para ello voy a dar paso a la mesa redonda sobre medidas tecnológicas para la lucha contra la COVID-19, que va a estar moderada por Abelardo Nimo Silva, es el responsable del Departamento de Gestión de la Innovación de GAIN, la Agencia Galega de Innovación. ¿Qué tal, Abelardo? Buenos días. Buenos mediodías ya. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por Pues invitarnos, por contar con la agencia. está todo en tus manos, la mesa redonda, así que adelante, cuando quieras. Muy bien, perfecto. Pues sí, como bien habéis visto a lo largo de la mañana, pues bueno, en Galicia tenemos la suerte de contar con un fuerte ecosistema de innovación y esto, pues bueno, nos ha posicionado y nos ha servido para desarrollar proyectos muy interesantes en la resolución o por lo menos en la mitigación de parte de los problemas. Nosotros, desde la Agencia Gallega de Innovación, hemos sacado varias líneas, varios apoyos, precisamente para poder hacer realidad esos proyectos que las pymes gallegas, tenemos muchas pymes realmente con una capacidad tecnológica muy elevada, pues sí que hemos visto la opción de canalizar, la forma de canalizar los proyectos que ellos nos proponían a través de diversas iniciativas. ¿Vale? Tuvimos una reacción bastante rápida. Ya a los pocos días de lanzarse, bueno, de que el gobierno decretó el estado de alarma, pues nosotros sacamos una llamada para ver qué capacidades había en el ecosistema gallego de innovación relacionadas con la pandemia, con tanto tema de EPIs, tanto tema de vacunas. Hemos tocado temas muy diversos. Los hemos ido canalizando, unos hacia el IGAPE, otros nosotros. La agencia de Sanidad también ha tenido su participación. Y todo esto se concretó en una primera selección de 8 proyectos, entre los que están algunos de los que citaba ahora mismo el moderador, en cuanto a dispersión de líquidos para desinfección, bueno, mediante drones, diversos proyectos. Esa primera selección, la verdad es que fue una selección difícil de realizar por la calidad de los proyectos recibidos y por la gran diversidad de temáticas que abordaban. Esto nos animó a seguir viendo qué opciones podíamos potenciar y qué es lo que se podía hacer desde Galicia. Se sacaron otras líneas que tuvieron que ver con, sobre todo, fabricación de EPIs, de equipos de protección, ¿vale? Ahí lideró IGAPE esa parte y, bueno, posteriormente nosotros sacamos otra para financiar proyectos que no consiguieron financiación en el Instituto de Salud Carlos III. Es una convocatoria que estamos cerca de resolver en las próximas semanas. Y hemos también organizado un hackathon para ver diferentes alternativas y han dado lugar también a una aceleradora COVID que también está en marcha y que está apoyando más de 20 proyectos.
Pero bien, yo no me quiero enrollar con mi libro, así que vamos a dar paso a la mesa. Tenemos una mesa formada por 4 empresas innovadoras. La verdad es que, bueno, la selección es muy, muy interesante. Tenemos a Juan Carlos Santamaría, que Juan Carlos es el director de comunicación de Init Health. Init Health es una empresa del grupo Init, del País Vasco, de Euskadi, y tienen entre sus desarrollos una plataforma para la gestión remota de la salud y el bienestar. Nos consta que Juan Carlos es un gran comunicador y además es cofundador también de Health 2.0 Basque. Es una comunidad que tiene como objetivo liderar el ecosistema eHealth en Euskadi. También tenemos a Pedro García Trejo. Pedro es el CEO de GTG Ingenieros. GTG es una empresa con experiencia de más de 20 años en el campo de la seguridad industrial. Tienen conocimiento ya acumulado, años de trabajo con procesos fabriles que les ha servido para reinventarse ahora y para afrontar la pandemia y el tema del coronavirus. Y con ello, pues bueno, tienen una serie de propuestas de protección frente al coronavirus. Vamos a abordar primero con estos 2 miembros de la mesa y yo quería preguntarle a Juan Carlos cuáles son las soluciones que aporta una empresa tan tecnológica como Init Health al actual estado de emergencia sanitaria. Hola, Bernardo. Hola a todos. Buenos días. Pues la verdad que quería empezar con las palabras de Horacio de SGS hace unos minutos cuando decía lo que nos había aportado el coronavirus, ¿no? Yo hace unos meses, justo en marzo, daba las gracias al COVID-19 porque nos había traído ciertas cosas y lo sigo diciendo, ¿eh? Nos ha obligado a tener que innovar porque al final existía un reto en la sociedad, ¿no? Cuando nos confinamos el 15 de marzo y las empresas tecnológicas teníamos una responsabilidad con respecto a toda la sociedad y a nuestros clientes, grandes corporaciones, ¿no? Y ahí lo que hicimos es, desde la base de la plataforma, como tú has comentado, la plataforma de salud y bienestar Init Health, que desarrolló Grupo Init hace ya años, pues con esa base, esa serie de módulos que tenemos, pudimos dar una respuesta y una fabricación muy rápida de una solución tecnológica en 6 días y, como digo yo, con sus 5 noches, ¿no? Entonces, pues, sacamos al mercado Init Health Corona Care, con ese objetivo de ayudar y colaborar tanto en sanidad pública como en privada, recordar esos momentos que teníamos hace 7 meses de colapso de los sistemas de atención primaria, los teléfonos, pues con lo cual, a través de una aplicación móvil, pues quizás fuimos la primera que salió aquí en España, pues pudimos dar un soporte sobre todo pues, a clientes nuestros, aseguradoras y demás, ¿no? Es un poquito el origen, que luego sí es verdad que luego entremos igual más en materia, pensando en industria, que de esa evolución primera sanitaria, pensado en sanidad pública y privada, pues dimos el paso a otra segunda derivada, otra solución, Init Health, con aquel corporate, enfocada ya a empresas con respecto a sus trabajadores y cómo gestionar primero el momento de confinamiento y atención sanitaria, pero luego también cómo iba a ser la desescalada, cómo poder tener un canal de comunicación con los trabajadores, introducir opciones de consultas médicas virtuales y ese tipo de cosas. Luego andamos, si queréis más, a lo largo. Muy bien, muchas gracias. Vosotros que estáis en la digitalización 4.0, es vuestro día a día. ¿Cómo te imaginas, Juan Carlos, la gestión de esta pandemia sin estas herramientas con una componente tan fuerte TIC que se están desarrollando pues, en diversos puntos, no solo de España, sino de todo el mundo? Pues, me cuesta imaginármelo, pero me remitiría a documentales de la gripe del 18, o sea, porque al final estamos hablando de películas que hemos visto o series como La Peste, ¿no? Es decir, al final, si no tenemos tecnología, pues lo habríamos hecho de otra manera, pero lo que tenemos que pensar es con los recursos actuales y los que tenemos que inventar a futuro, no solamente cómo estamos gestionando ahora, sino que tenemos que estar preparados todos y, como digo yo, con nuestra responsabilidad, cómo vamos a gestionar las siguientes catástrofes que nos vengan, ¿no? Que no sabemos cuáles van a ser, que igual cuando esta mañana un ponente comentaba del SARS, el primero en el año 2012, y yo recordaba mi viaje a China en el 2002, yo recordaba mi viaje a China para hacer alpinismo en el 2003.
la tecnología no nos ayuda mucho. Los chinos tenían ya los termómetros en formato pistola para medir la temperatura en la frontera, pero íbamos con mascarillas FFP3. O sea, hemos mejorado bastante y la tecnología nos permite hacer muchísimas más cosas. Lo que tenemos que tener es los mimbres, los que estamos en esas empresas punteras tecnológicas y todos los departamentos de innovación, en estar preparados para crear soluciones innovadoras y rápidamente dar respuesta, ¿no? Cada uno en su ámbito, ¿no? Y ahí la industria no puede quedar fuera, claramente. Muy bien, muchas gracias. Damos también la bienvenida a Pedro García Trejo, que antes lo presentaba brevemente. Y Pedro, claro, sé que estáis trabajando en cuestiones relacionadas con el uso de la tecnología de los rayos UV en tipo C. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se puede aplicar esta tecnología? ¿Qué uso le estáis dando y qué posibilidades le veis? Ninguna, básicamente ninguna. El tema es que nosotros desarrollamos un montón de equipos basados en tecnología ultravioleta en diferentes formatos y hemos estado de pleno con la administración española, con la administración gallega, con la administración local. Y lo que hemos conseguido es discutir con todo el mundo en todos los estamentos y darme cuenta de la inoperatividad, la incapacidad técnica que tiene toda la clase política española. Entonces, en este momento nosotros tenemos una situación donde tenemos unos productos que funcionan, que están testeados, que la empresa privada sí está empezando a aceptar, pero por otro lado tenemos a la administración de cualquier color y de cualquier zona de España bombardeando cualquier desarrollo tecnológico en este sentido. Y no es un problema específico mío de GTG Ingenieros, es un problema que lo hemos estado hablando ingenierías del País Vasco, con la que he hablado yo, ingenierías de Madrid e ingenierías de Barcelona. En diferentes reuniones que hemos tenido, nos hemos encontrado los 5 empresas que hemos hablado, diferentes territorios, que estamos luchando ya no contra el COVID, sino también con la administración pública. Vale. Dicho esto, a nivel tecnológico, que es lo que me preguntabas, sí es verdad que la empresa privada, laboratorios, empresas de producción, están demandando soluciones específicas para la esterilización tanto de superficies como de aire, ambiente, basadas en ultravioleta, basadas en ionizaciones, basadas en filtrosepa. Y de ahí sí que estamos teniendo demandas, ¿vale? Pero yo no quería dejar de pasar la oportunidad de decir lo que he dicho. Bien, oye, pues es una vertiente más que esperemos que el COVID ayude también a desatascar esa burocracia que todos sabemos que es más lenta y mucho más farragosa de lo que desearíamos. Y bueno, esperemos también que la administración sepa ver que hay que ser ágil y que más que poner impedimentos hay que ayudar y hay que apoyar a este tipo de proyectos. La capacidad que tienen las empresas españolas de desarrollar soluciones técnicas, tecnológicas, más o menos tecnológicas, sobre todo la PYME, es brutal. Es brutal. Lo que se estuvo haciendo durante el mes de mayo en reuniones en casa con los ingenieros de las empresas, intentando hacer cosas, esto no lo saben, lo sabemos los que estuvimos haciéndolo y las ingenierías que estuvieron haciéndolo durante la mañana, durante la noche, como decía anteriormente el compañero, eso lo sabemos nosotros. Pero todo este esfuerzo que hemos hecho no ha sido recompensado por parte de la administración y todo lo que hemos desarrollado no se ha introducido en el mercado de la manera que se tenía que haber introducido. Y la gran culpa de todo esto es la lentitud en la toma de decisiones de las personas que tenían que tomar decisiones. Y lo hemos pagado. Porque hemos intentado... Entrando más en la parte técnica, ¿cuáles crees que son las ventajas que aporta los ultravioleta tipo C en la desinfección, en la inactivación del virus? Bueno, que la luz ultravioleta no es un tema nuevo. O sea, básicamente
se lleva utilizando ultravioleta años atrás para el tratamiento contra hongos y bacterias en muchas instalaciones industriales. Contra mohos, contra hongos en fruta, o sea, quizás es algo que no viene nuevo. Quizás sí en España También es algo que nos tratamiento está de aguas pasando. también. Sí, en el tratamiento de agua sí, por el tema de los olores a la salida de las depuradoras, ¿no? Para reducir olores. Pero en el tratamiento de superficies, en ciertas hortalizas y frutas, en superficies de determinados materiales, se lleva trabajando hace años. En España no tanto, y sí es cierto que falta una normativa y una reglamentación para su uso y su utilización de forma más controlada, quizás, para que se pueda, digamos, eliminar los errores o las comercializaciones de productos que no tienen nada que ver con la ingeniería ni con el desarrollo técnico en el uso de ultravioleta, ¿no? Pero de una parte, digamos, desde marzo para esta parte, digamos, todo ha cambiado, como decíais antes, y toda esta tecnología que antes no se estaba utilizando aporta un valor y unas capacidades en este caso, de esterilización, de higienización, no solo para el COVID, sino para un montón de elementos bacteriológicos, otro tipo de virus y bacterias, que quizás a partir de ahora, en ciertos ambientes, empiezan a tener luz su aplicación. Pero sí es verdad que va a ir muy lento, porque primero tendrán que aparecer los equipos, la empresa privada lo tendrá que empezar a aceptar, una vez que la empresa privada lo asimile como una utilidad, será la administración que probablemente lo regularice y poquito a poco se introducirá. Y un elemento como que ya se estaba utilizando en otros países de fuera de Europa, de fuera de España, quizás ahora empieza a tener cabida en nuestro país, ¿no? Ya te digo, tiene aplicación no solo en la esterilización de ambientes y superficies sanitarias, sino en el ambiente de alimentación, con hortalizas, con depuradoras, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias por tu opinión, Pedro. Damos paso a la otra mitad de la mesa con Miguel Gómez Ferreiro, de Dismarc, que es el director del Departamento Internacional de Dismarc, empresa que ha irrumpido con fuerza en el sector de la seguridad industrial mediante la fabricación de EPIs y mascarillas desechables. También tenemos dentro del mismo sector a Verónica Prado. Bienvenida, Verónica, responsable en Tecdisma Ingeniería de los proyectos relacionados con el COVID. Tecdisma es una empresa altamente tecnológica con una fuerte implantación en el sector de la automoción, ¿vale? Pero que a partir de su experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones automatizadas para maquinaria, han dado un salto a la fabricación también de mascarillas higiénicas desechables. Cuéntanos, Miguel, cuéntanos cuál es vuestra experiencia, cómo habéis ido creando un conglomerado de empresas dedicadas a la fabricación de distintos tipos de EPIs y cómo percibís la política de apoyos públicos de la Junta en concreto de la Junta de Galicia, porque sé que sois beneficiarios de algunos de los apoyos a proyectos empresariales como el vuestro. Sí, pues mira, nosotros empezamos un poco, bueno, nuestra empresa es una empresa internacional que distribuimos diferentes productos en diferentes países, ¿no? Tenemos muy trabajado lo que es el mercado chino, ya que contamos allí con importadoras, y cuando empezó todo esto, pues nos pasamos un poco a la parte de la búsqueda de EPIs, bueno, que fue la verdad, fue una locura, porque echamos ahí varios meses pues con personal en China, personal en España. Todo, la verdad, mira, prácticamente podemos calcular que el 98% era productos sin homologaciones europeas. Fue, la verdad, difícil. Aquí, en el mercado, buscabas producto, era un desastre todo, porque entraban productos sin estándares, sin homologaciones, sin nada. Fue una locura. Nosotros, ¿qué pasó? Empezamos con el tiempo a localizar varias fábricas en China que sí cumplían las normativas y fuimos haciendo las homologaciones, los certificados C, ¿no?
Después ya, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, una marca que es Fresh Protect, ahora estamos desarrollando 2 marcas más y después ya pasamos a asociarnos con otra empresa en Vigo, que es Ilever, y entre los dos pues creamos lo que es Galmas, que va a ser la primera fábrica de mascarillas FFP3 aquí en Galicia. Y bueno, el mercado ahora ya empieza a estar un poco mejor, pero aún así nos encontramos con muchas locuras, es decir, de falsificaciones. Ahora, por ejemplo, lo que más vemos ahora mismo es las falsificaciones, sobre todo de las tamaños infantiles, por así decir. Hay muchas empresas que comercializan FFP2 tamaño infantil, cuando eso la verdad es que no existe, porque un EPI están hechos pues para personas adultas, ¿no? Y sí que a lo mejor puede tener un tamaño un poco más pequeño, pero nunca tener esos tamaños tan reducidos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nosotros, por ejemplo, de hablar con fábricas en China, tú coges productos aquí en España. Lo que están haciendo, utilizan las certificaciones de una talla estándar de adulto para pasar las aduanas, claro, enseñan esa certificación, pero después el producto que te llega a ti a las manos pues viene siendo una mascarilla que no pasó ninguna homologación, simplemente lleva la misma numeración que otra mascarilla que sí que la pasó. Y eso es muy difícil ya para los consumidores, mismo para los servicios aduaneros. Es difícil porque cuando les aportan una documentación correcta, como puede ser un certificado CE, la mascarilla va marcada también con ese certificado. Claro, hay que hacer ya labores de investigación. Tienes que irte al organismo notificado, verificar los tamaños, verificar que justo ese modelo en concreto pasó esa homologación. Bueno, es un poco caótico como está todo. Sí, la verdad es que sí que es cierto. Otra lectura positiva que tenemos que sacar es que todos hemos aprendido muchísimo de certificación, qué significa un CE, qué significa la norma americana, la china, los correspondientes estándares y bueno, es algo que por lo menos pues también yo creo que ha servido para concienciar porque el problema de certificación desgraciadamente no es exclusivo de las mascarillas, sino que se extiende a juguetes y, bueno, a gran parte de los productos. No vamos a demonizar a todos los productos chinos, pero sí que a una parte de lo que viene de China. Vosotros que habéis tenido experiencia, me cuentas que habéis tenido gente en China. ¿Cómo habéis vivido? Tú estás especializado en la internalización de la empresa. ¿Cómo han afectado estos problemas iniciales que ha habido de desabastecimiento, estas rupturas de stock? ¿Cómo os ha afectado? Y bueno, por conocer y que los asistentes al Congreso sepan si sigue habiéndolos o en qué situación estamos. No, ahora mismo, ¿qué ocurrió? En China, por ejemplo, pues se abrieron sobre 9.000 fábricas de mascarillas. Esto fue de la noche al día, por ejemplo, del día a la noche. Ahora, por ejemplo, desabastecimiento no tendría por qué haber. Y ahora mismo ya se puede encontrar producto ya homologado, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues muchas veces el producto no homologado es más económico también. En China hay, por ejemplo, hay un mercado negro, es decir, sobre todo fue al principio, había las empresas de toda la vida que esas se sabía que estaban homologadas y que tenían el producto correctamente, ¿no? Esas empresas, pues cuando contratabas con ellas, pues a lo mejor pues te daban un plazo ya, sí estaban copadas, aparte de que muchas estaban ya intervenidas por los propios gobiernos, ¿no? Y ahí hubo un caos de salir todas esas empresas. Después, por ejemplo, el problema que tiene China, claro, había hasta haciendo mascarillas en los garajes de las casas, es decir, sin ningún tipo de control. Y ese producto que en teoría una parte pequeña, paraba en las aduanas, ese producto no se destruye. Ese producto volvía para atrás y volvía a entrar en el mercado, ya sea por avión, por barco, o se utilizaba, por ejemplo, la vía de tren y meter esa mercancía por los países del este. Era una locura. Y después, por ejemplo, podemos ver ahora mismo las listas del RAPEX de la Unión Europea, listas de productos retirados del mercado, claro, porque era un batiburrí, un batiburrí de productos y sobre todo donde más había esto era con las KN95, porque las KN95 realmente era un poco una lotería, ¿no? Porque ahí permitieron la entrada
bajo unas condiciones, que las condiciones eran que esas mascarillas tendrían que ser vigiladas por un organismo vigilante, es decir, en nuestro caso aquí en Galicia, pues es industria, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el importador? Pues llevar los test report, que la fábrica en China estuviese ya en proceso de homologación del CE, es decir, había ciertos requisitos. ¿Qué ocurría? Si esas mascarillas, esos lotes en concreto, porque eso se controlaba lote a lote, ¿no? Si daban algún problema, se obligaban a retirar del mercado. Claro, para una empresa, pues a lo mejor era un riesgo, decir, oye, pues si lo hago por esta vía, es la vía legal, corre el riesgo a que si las mascarillas no superan las pruebas, que me la manden retirar y pierdo dinero. ¿Cuál era la otra vía? Pues traerlas de cualquier manera. Y no solo eso, que también al incluirla en el RAPEX, pues ya la paralizan para toda Europa. Claro, el sistema de alerta. Fue bueno, y aún sigue siendo, que aún sigue continuando. Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo FFP2, bien homologadas en el mercado, yo creo que ahora mismo que pueden andar casi 50% de falsas homologaciones y homologaciones reales. Y después ya que N95 es una lotería. El que a lo mejor las trajo, pues siguiendo como marcaban las normas, correcto. Pero ¿qué ocurría? Por ejemplo, ahí hay que pedir, por ejemplo, una empresa que compre ese producto, pedir la autorización temporal de industria. Y aparte, el propio importador tenía la obligación de comunicar al cliente o al consumidor: estas mascarillas no superaron la homologación europea, explicar cómo estaban. Y más bien era al revés, más bien se comercializaban como KN95/FFP2 o mascarillas homologadas por la Unión Europea. Es decir, había también mucha parte de culpa en los propios importadores y en los vendedores de cómo se estaba realizando todo esto. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Dentro del mismo sector, Verónica es un caso curioso. Es un caso curioso porque Tecdisma es una empresa de servicios que provee soluciones de automatización, pero que ha dado el paso hacia la fabricación, pues gracias en este caso y con el apoyo de las ayudas de InvestiCovid de la Xunta. Cuéntanos cómo es tu caso, Verónica, y eso, cómo ha sido esa transformación, cómo la habéis vivido. Bueno, a ver, realmente no hemos pasado de ser una empresa de servicios a una empresa productiva. Seguimos siendo una empresa de ingeniería que diseña y fabrica máquinas especiales y líneas de producción. Lo que pasa es que hemos creado una línea de negocio nueva que ha venido de la mano de varias circunstancias, ¿no? Podría empezar por contar un poco la situación que teníamos en marzo, abril, cuando se empezó a tener noticias de lo que podía ser la pandemia, que se decretó el estado de alarma, se empezaron a cerrar países, fronteras, bueno, se empezó a cerrar un poco todo. El sector de automoción, que es nuestro sector, se paralizó casi completamente. Nuestros clientes, que son Tier 1, son empresas internacionales, proveedores de piezas para los fabricantes de automóviles, paralizaron proyectos que teníamos en curso y que ahora mismo todavía siguen en stand-by. Incluso se cancelaron grandes proyectos para los que teníamos ofertados trabajos nosotros importantes. Entonces, en todo este contexto tan difícil pensamos, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Y qué hacemos? Pues lo que sabemos hacer, máquinas son lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, pensamos que podríamos contribuir a paliar uno de los efectos más negativos, bueno, lo que estaba contando un poco el compañero de Galmac, ¿no? Que es el desabastecimiento que había de productos de protección personal en aquel momento y la total dependencia de otros países como, bueno, de China, fundamentalmente en este ámbito. Y nada, después de algunas conversaciones con algunos responsables de la Xunta que nos animaron a presentarnos a estos programas de ayudas, ¿no? Pues decidimos empezar el proyecto y empezar a diseñar y a montar una línea en tiempo récord, ¿vale? Quizá uno de los problemas más importantes que tuvimos es un poco lo que comentaba él también, el trabajo con los proveedores, ¿vale? Tanto a nivel de... Fue todo bastante locura, eso es cierto. A nivel de desarrollo de máquina, los plazos, por ejemplo, de entrega de equipos que eran indispensables para la máquina, pues eran muy largos porque los proveedores estaban colapsados de peticiones a nivel mundial y suponía pues un retraso para nosotros en la línea, en la fabricación de la línea. Y por otra parte,
el tema de la adquisición de materia prima y, bueno, los ensayos también un poco correspondientes para cumplir con la norma, ¿no? Que fue un poco dolor de cabeza. Los proveedores estaban saturados, era súper difícil hablar con ellos. Cuando conseguías que te cogieran el teléfono, solicitabas muestras, las muestras no llegaban. Cuando llegaban era de un material equivocado. Cuando estabas a punto de firmar un contrato para de varios meses, pues te decían el último día que no tenían disponibilidad de producción y, bueno, muchas cosas así, ¿no? Hubo un momento que los precios subían sin parar. Algún proveedor me comentaba que eran empresas chinas las que estaban comprando material en Europa a precios más elevados todavía. O sea, el poco material que había en Europa venían empresas chinas y lo compraban. Entiendo que, bueno, para hacerse, no sé, con todo el mercado. Sí, la práctica de dumping. Sí, y bueno, y por último también, haciendo referencia un poco a los ensayos que comentaba, los ensayos de laboratorio al principio, o sea, para cumplir con la normativa que nos aplicaba a nosotros, no estaban acreditados, no había ningún laboratorio en España que tuviese esos ensayos acreditados como tal. Entonces también hubo que hacer, bueno, esperar a que acreditasen. Primero hicimos varias pruebas con diferentes materiales, con varias muestras, etcétera. Bueno, todo eso, un proceso tedioso y muy lento porque tenías que esperar a que te la enviaran, si venía equivocada tal, pasar los ensayos, el ensayo tardaba un mes, bueno, y esperar a que estuviesen esos ensayos realmente en ese laboratorio acreditados. Entonces fue todo un poco tedioso, la verdad que sí. Y en cuanto a lo que me preguntabas sobre la producción en sí misma, la verdad es que hemos podido adaptar perfiles que teníamos internamente en la empresa y abordar el tema y por ahora no tuvimos mucho problema con ello. Bien, pero se puede decir que para vosotros ha supuesto una oportunidad de negocio, como dices tú, no es pasar de servicios a sector productivo puramente, pero sí que ha supuesto una oportunidad y que vuestro conocimiento de los procesos de automatización pues ha sido determinante, ¿no? Sí, bueno, claramente. Es un factor determinante y clave para realizar el proyecto. O sea, si no tuviésemos el bagaje en la fabricación de maquinaria y el conocimiento, pues no hubiese sido posible abordar el proyecto tal y como lo planteamos. Fue con el diseño y con la fabricación de la máquina íntegramente nuestra, digamos. Entonces, un ejemplo de adaptación, sin duda. Sí. Bueno, quería... ¿Perdón? Sí, perdóname. Digo, en este punto, y dado que estamos en un congreso de seguridad industrial, ¿no? Quería un poco poner en valor el hecho de que desarrollamos una máquina que cumple con la directiva de máquinas, con la categoría más alta de seguridad, una máquina desarrollada del mismo modo, con la misma forma de trabajar que hacemos para máquinas del sector de automoción, que es un sector muy, muy exigente, ¿no? Y esto sí que es un punto a favor con respecto a otra maquinaria que hay proveniente de China en el mercado actualmente, ¿no? Muy bien. Quería lanzaros una pregunta abierta, porque, bueno, se habla mucho de la transformación digital. Sabéis que es una de las claves para afrontar esta época de crisis. Está incluido como uno de los pilares dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que hace poco presentó el gobierno estatal. ¿Puede ser este el momento adecuado para que las empresas avancen definitivamente en esa línea hacia la transformación digital? ¿Cómo lo veis? ¿Quién se anima a opinar? Venga, empiezo yo, venga. Es que no hay otra, Belardo. O sea, dejaremos de hablar de un tiempo de transformación y de digital porque será parte de nuestra vida como lo es ya. Entonces, la industria no se puede quedar fuera, ¿no? Y ahí basta que haces tú como pregunta abierta, me gustaría aclarar el concepto de innovación abierta, ¿no? Porque nosotros sí que he hablado de que lanzamos una solución muy rápida porque estábamos preparados y teníamos, digamos, los mimbres, esos módulos de la caja de herramientas para fabricar una solución innovadora, pero no todo se puede hacer solo y a veces hay que colaborar con otros, por lo cual hay que haber colaboración y lo hacemos con empresas que prestan pues servicios de teleconsulta o chats médicos, pero luego también desde la parte de la industria os quería contar una experiencia nuestra que llamamos Horizonte de Factoría, que es una iniciativa nuestra también apoyado por Vía Startup del Banco Sabadell, que es innovación abierta para la industria. Llevamos
desde el año 2017, en el cual hemos hecho ya dos ediciones, estamos en la tercera, en la que hay industrias que plantean retos de todo tipo, desde mejoras en procesos de algunos aserraderos, de temas de fabricación industrial, o ahora, por ejemplo, el reto novedoso que se ha sacado ahora, pues de una empresa de Certex Biotech que está buscando desde fuera de su empresa, no desde su parte de innovación, no desde su sabiduría propia, sino mirando hacia afuera, qué startup hay en el mundo empresarial español que puedan ayudarle a dar una solución a un reto que tienen para un tema de un test PCR, ¿no? Quieren que pueda utilizar inteligencia artificial, que utilizar machine learning. Entonces, hay desde el Grupo ITE lo que hacemos es, con la ayuda de BioStartup, apoyar esos retos que las empresas lanzan, ayudarles a ponerlos en marcha y luego pues que eso llegue a una solución que mejore un reto que tenga la sociedad, en este caso una empresa industrial, ¿no? Yo creo que la colaboración entre todos es vital, o sea, que seamos muy listos. Si yo os hablo desde Bilbao y hago la bilbainada, vale, somos muy listos, pero no tenemos la sabiduría de todo, por lo cual tenemos que colaborar y tenemos que, entre los diferentes actores, tanto industria con una mentalidad, algunos muy antigua, buscar soluciones digitales en mundos más modernos y entre todos solucionar mejor los retos. Muy bien, ¿alguien más nos quiere dar su visión? O también comentabas, Juan Carlos, efectivamente, no es solo transformación digital, es inteligencia artificial, es analítica de datos, es un mundo el que tenemos por delante que lo vamos a ir incorporando sí o sí.